¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a 10 AM de Caracol Radio. Horas de tensión, de incertidumbre, cruce de mensajes entre el oficialismo y la oposición cuando se inicia ya el conteo regresivo para lo que será la tercera era de Nicolás Maduro o la posesión del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Sin duda, la noticia más importante de esta semana va a ser el nuevo periodo presidencial en Venezuela. El fin de semana, Caracas vivió tensiones, situaciones muy complicadas porque las autoridades del régimen han desplegado 1.200 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa de ese país. Funcionarios militares y policiales se han tomado el control de Caracas. En el centro de la ciudad mantienen las vías cerradas. En otras zonas hay puntos de control en los que participan funcionarios fuertemente armados y encapuchados. Además, se hicieron requisas en varias regiones del país. Nicolás Maduro fue declarado ganador de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral sin mostrar las actas oficiales, por lo que seguirá al mando de las entidades gubernamentales y también va a seguir liderando las fuerzas militares en ese país. Entre tanto, ejerce miedo, presión contra sus opositores, además de ese despliegue de fuerzas especiales, empapeló Venezuela con carteles de "Se busca", acompañada de la foto de Edmundo González, y el chavismo está ofreciendo $100,000 por su captura. Recientemente Maduro aseguró que la juramentación del 10 de enero del 2025 será en paz y en unión nacional. Esto dijo. La juramentación del 10 de enero en paz, en unión nacional, junto al pueblo. No habrá fascismo, no habrá imperialismo que lo pueda detener. Venezuela tiene su destino escrito y marcado. Y aquí habrá paz, estabilidad, democracia. Mientras tanto, el presidente electo Edmundo González se ha reunido en las últimas horas con varios líderes de la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, Luis Calle, presidente de Uruguay. Sin embargo, la reunión más importante, la foto más importante se dio ayer en el Salón Oval en la Casa Blanca, la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien confirmó el respaldo de ese país, Edmundo González, y dijo que la victoria del líder venezolano debe ser respetada. Tuvimos una larga, fructífera y cordial conversación con el presidente Biden y su equipo. Y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela. De otro lado, María Corina Machado, quien ha sido la abanderada de toda esta lucha contra el chavismo, liderará en las calles de Caracas las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro. La líder opositora venezolana animó a los venezolanos a que salgan a las calles. Su mensaje para los venezolanos es claro: llegó la hora de actuar. Este es el momento de actuar, de luchar, de demostrar que no hay fuerza más poderosa que la de un pueblo que ya decidió ser libre. Venezuela nos necesita más fuertes y más unidos que nunca. Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela, un país que se encuentra bajo la represión del chavismo. En Caracas vamos con nuestro corresponsal permanente, Manuel Covela. ¿Cuál es la situación a esta hora en las calles de Caracas? Hola Carolina, un saludo cálido para ti y para la audiencia que nos acompaña en este momento. También un feliz año. Y bueno, un año que comienza en Venezuela, ya lo señalabas tú, con tensión, con incertidumbre,
incluso con temor sobre lo que pueda pasar el 10 de enero cuando está prevista la toma presidencial en Venezuela. Ya tú también nombrabas los dos protagonistas. Nicolás Maduro, por una parte, que asegura que se va ese día juramentar para un tercer periodo para el cual dice que, y así lo señaló el Consejo Nacional Electoral, fue ganador de las elecciones y por eso va a ejercer ese tercer periodo a partir del 10 de enero. Y por otra parte, Edmundo González, quien se encuentra en una gira por países de la región. En este momento está en su tercera parada después de Argentina y Uruguay. Se encuentra en Estados Unidos. Ayer sostuvo una reunión en la Casa Blanca con el aún presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, y tampoco no descartaba, ayer ante las preguntas de periodistas, no descartaba tener un encuentro con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Edmundo González asegura que va a venir a Venezuela por todos los medios para tomar posesión, ya que defiende que ganó las elecciones el pasado 28 de julio y basándose en las copias de actas de escrutinio, el 80% que recabó su oposición, donde dice que se demuestra su victoria. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero no ha mostrado las actas donde se certifica esa victoria de Nicolás Maduro. Manuel, la tensión a esta hora en las calles de Caracas, ¿qué dice la gente? ¿Hay esperanza? ¿Hay preocupación? ¿Hay incertidumbre? La gente, después de ese llamado del fin de semana por parte de María Corina Machado, ¿está entusiasmada en salir a movilizarse este jueves? Sí, la tensión y la incertidumbre es lo que reina en el país. Justamente ahora me encuentro en el centro de la ciudad de Caracas, muy cerca de la sede de la Asamblea Nacional, donde está previsto el acto de juramentación de Nicolás Maduro, y en todo el alrededor, en todas las zonas cercanas al centro de Caracas, pues está tomada por un fuerte dispositivo de seguridad. Hay efectivos militares, efectivos policiales, realizando controles, revisan vehículos, los paran, piden documentos. También se ha reportado que hay fuerte presencia de agentes de seguridad en las entradas a Caracas y todo esto pues está generando ese ambiente de tensión, de incertidumbre, incluso de temor también en los ciudadanos. También pues está de trasfondo ese llamado a manifestar. Por un lado, la convocatoria que hizo María Corina Machado para, dice, defender la juramentación de Edmundo González, y por otra parte, ayer el chavismo, luego de esa convocatoria de María Corina Machado, el chavismo a través de Diosdado Cabello llamó a sus seguidores a marchar el 9 de enero, es decir, 24 horas antes de la juramentación, también a marchar por las calles de Caracas en apoyo a Nicolás Maduro. Así que entonces, un día previo a la juramentación, habrá un pulso en las calles entre chavismo y oposición con manifestaciones. Volvemos en segundos a Caracas con Manuel Covela, corresponsal de Caracol Radio. Mientras tanto, está con nosotros Richard Blanco, que es diputado nacional de Venezuela, fue preso político y es actual consejero del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Doctor Blanco, bienvenido a 10 AM. Gracias por estar con nosotros. Hola Carolina, muchísimas gracias a tus órdenes y a la orden de todo el pueblo colombiano. Después de esta gira del fin de semana, de la reunión ayer del presidente electo en Estados Unidos con el presidente Joe Biden, ¿qué efecto va a tener esta presión internacional, esta gira que ha tenido el presidente Edmundo González de cara al viernes 10 de enero? Bueno, no solamente en cara al 10 de enero, sino en los próximos 6 años que le corresponde gobernarlo y dirigir los destinos de Venezuela. Estaba escuchando al colega periodista y quiero decirle que a los venezolanos que ese llamamiento que hizo María Corina Machado para el día 9 indica solamente algo que para nosotros es fundamental y es muy, pero muy importante. Ya nosotros llevamos casi 26 años, vamos a cumplir primero con el señor Chávez y ahora con el régimen
de Nicolás Maduro, en un país donde vemos todas las vicisitudes que están ocurriendo. El país se cansó. Y María Corina dijo una frase que va a envolver lo que quiero yo significar, que el miedo que se puede tener ahora va a ser el miedo que nos tenga miedo a nosotros, porque nosotros estamos definidos a asumir la responsabilidad. El presidente, como tú muy bien lo has dicho, se reunió con el presidente Biden, se reunió con el representante de seguridad del presidente Trump. Estamos haciendo unas otras diligencias porque de allí va a salir a Panamá y posteriormente a la República Dominicana en unas reuniones que está realizando de manera rápida. Él, por un lado, y María Corina Machado, por supuesto, desde hace mucho tiempo, junto a él, con diferentes países del mundo. De manera tal que lo que estamos esperando que llegue a Venezuela y se cumpla con el mandato que establece la Constitución del año 1999, que por cierto fue promovida por Hugo Chávez y que nosotros apoyamos, para que reciba la banda presidencial y todos los poderes. Y además de ello, algo que es muy importante, que se convierta en comandante y en jefe de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Doctor Blanco, vamos a repetir esta comunicación y la llamada porque estamos teniendo una interferencia. Mientras tanto, hay una carta aquí en Colombia al presidente Gustavo Petro, a las comisiones exteriores del Congreso de la República, que ya tiene más de 400 firmas, Sebastián. Carolina, es un energético rechazo a la asistencia al cambio de mando en Venezuela. Mire lo que le dice esta carta, que está liderada por mujeres. Nos dirigimos a ustedes como un amplio grupo de colombianos para manifestar nuestro rechazo a la decisión del gobierno colombiano de asistir al cambio de mando en Venezuela el próximo 10 de enero, donde Maduro asumirá de nuevo el poder. Esta decisión contradice los principios democráticos que deben guiar nuestra política nacional e internacional. Con esta carta, entonces, estas mujeres, que como usted lo dice, ya está firmada por más de 400, pues le piden al presidente Gustavo Petro, al gobierno nacional, que no asista ni mande una representación al cambio de mando para que Nicolás Maduro asuma como presidente de Venezuela. ¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com. Está con nosotros nuevamente Richard Blanco, que es diputado nacional de Venezuela, fue preso político y es el actual consejero del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Doctor Blanco, ¿cuál va a ser la estrategia de aquí al viernes? ¿Qué viene? Ya vimos entonces la gira internacional, la presión, el llamado también por parte de María Corina Machado. Sí, bueno, viene lo que todos estamos esperando. Quiero aclararte que formo parte del Consejo Político del presidente y de María Corina Machado. ¿Qué estamos esperando nosotros? Dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de 1999, que dicho sea de paso, es una constitución que fue promovida por Hugo Chávez Frías en vida y que fue aprobada por todos los venezolanos. Esa constitución establece claramente que el día 10 de enero recibe quien haya obtenido la mayoría de los votos. La mayoría de los votos lo obtuvo Edmundo González Urrutia, más de 7.300.000 votos, el 70% de la votación. Ha enseñado las actas a lo largo y ancho de la geografía nacional y del mundo entero. Cosa que no ha podido hacer el otro señor, que es el dictador de Venezuela, que ha venido haciéndole muchísimo daño a nuestro país. Todo lo que nosotros hacemos, ellos quieren tratar de replicarlo. Si hacemos una actividad el 9, como la llamó María Corina Machado a la calle, ellos inmediatamente también llaman a otra. Eso de que pudiera estar medianamente militarizada Caracas, es cierto de que están parando los vehículos, le quitan los celulares a la gente y ven si la persona hizo un chat con alguien y habló mal de Nicolás Maduro o de cualquiera de las huestes que lo acompañan, se lo llevan inmediatamente detenido a una cárcel, lo someten, violan los derechos humanos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos
y se lo proponemos y se lo decimos muy en serio, hacer una transición en paz, si él quiere aceptarla. Ya nosotros decidimos que vamos a salir a las calles a lo que se había ofrecido en la campaña electoral, que era llegar hasta el final. Y llegar hasta el final significa precisamente esto, la defensa que, por cierto, se va a convertir en un binomio, estoy completamente seguro, de los ciudadanos venezolanos que estamos dispuestos, tanto allá como en el exterior, porque esta actividad se va a realizar en todo el mundo, con los funcionarios de la Fuerza Armada, que también son venezolanos, que están sufriendo, con los funcionarios policiales, a los cuales le hemos hecho un llamado para que participen con nosotros y podamos empezar a hacer de Venezuela una Venezuela completamente distinta, que acepte Nicolás Maduro esa transición en paz que nosotros le estamos promoviendo. Creo que para él le conviene, y a todos los que lo acompañan en este momento, en esa desgracia de poder que lamentablemente ha asumido para sí y para someter al pueblo de Venezuela. Doctor Blanco, ¿qué está pasando al interior del Palacio de Miraflores? ¿Qué se sabe del presidente Nicolás Maduro? Bueno, en su intimidad, obviamente. Las informaciones que tengo, que por supuesto no puedo revelar de dónde vienen, es que no duerme, está paranoico, no cree en nadie, tienen problemas entre ellos mismos, entre Diosdado, Jorge Rodríguez, el propio, yo no lo llamo presidente porque no es presidente, él es el dictador de Venezuela, el dictador que ha cometido delitos de lesa humanidad, que está siendo investigado en la Corte Penal Internacional. Bueno, es un tipo que todo lo que está haciendo lo está haciendo producto del nerviosismo que tiene, porque él sabe muy bien que tiene que entregar el poder, porque se convierte en de facto a partir del día 10 de enero. En esa transición en paz que ustedes están buscando, ¿hay negociaciones secretas con el gobierno de Nicolás Maduro o en qué se ha avanzado para esa transición en paz? Las estrategias no las vamos a divulgar en esta oportunidad. Tenemos años tratando de salir de esta pesadilla que se ha significado primero tener a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Y bueno, colega periodista, lamentablemente esta estrategia no la vamos a divulgar hasta que el propio presidente le dé las declaraciones a los medios de comunicación en Venezuela. Además de ello, hemos establecido de que diariamente vamos a ir informando paso a paso todo lo que vamos a hacer en beneficio del rescate de la libertad de Venezuela, de rescatar esa libertad que nos robaron, que nos arrebataron, de esas humillaciones por las cuales nos han hecho pasar. Y en este momento estamos dedicados, sí, le puedo decir, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, pero fundamentalmente en los últimos meses, tanto María Corina Machado como el presidente del mundo, González Urrutia, hablando con los presidentes del mundo, y ya el grupo IDEA, varios presidentes, como por ejemplo en Colombia el presidente Pastrana ha ofrecido acompañar al presidente del mundo González Urrutia en su llegada a Venezuela, y muchísimos otros presidentes y algunas otras estrategias que tenemos para asumir el poder que nos confirió el pueblo el pasado 28 de julio. Diputado Blanco, sin el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a ser muy difícil que se haga una transición en paz, porque siempre y cuando Nicolás Maduro tenga pues a su poder, pues esta fuerza va a ser muy complejo. ¿Qué están haciendo ustedes? Ya vimos el mensaje que envió Edmundo González, pero ¿hay alguna conversación con las fuerzas para que se vayan al lado de Edmundo González? Difícil va a ser que una persona que es ilegítima como Nicolás Maduro pueda contener a unos venezolanos que también son igualitos. Lo que pasa es la única diferencia entre el venezolano común, los que están en las Fuerzas Armadas, es que los que están en las Fuerzas Armadas están uniformados y llevan un fusil para defender a la patria. Y que los que están alrededor de Nicolás Maduro son generales con 2, 3, 4 estrellas. Tienen más estrellas que nuestro propio libertador Simón Bolívar, porque así lo ha querido hacer. Pero los demás sufren porque son padres, porque son hijos,
porque son hermanos de los mismos venezolanos que hemos venido pasando vicisitudes con un salario de hambre, con un sistema de salud deficiente, con el robo de los recursos naturales de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes saben que está ocurriendo en Venezuela, de manera tal que el que tiene que estar cuidadoso es él, y por eso es que simple y llanamente le digo que se encuentra muy nervioso. Todo lo que está haciendo, por ejemplo, secuestrar al gendarme de Argentina, sacar ya al embajador de Paraguay, pelearse con todo el mundo, es producto del nerviosismo, de la angustia, porque ellos no pueden demostrar lo que ha demostrado tanto María Corina Machado como el presidente Edmundo González Urrutia y todos nosotros, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, que ganamos las elecciones porque ahí tenemos las actas, y el presidente Edmundo González Urrutia sacó casi 8 millones de votos contra 3 millones y tanto que sacó Nicolás Maduro. Doctor Blanco, hay mucha expectativa de qué va a pasar con María Corina Machado y si el mundo la va a ver nuevamente liderando estas movilizaciones en Caracas. Sabemos que en los últimos meses ella ha estado refugiada, ha estado en contacto permanente con la gente, con los líderes, pero no la habíamos vuelto a ver en la calle. ¿Va a estar en la calle en la marcha del jueves? Bueno, ella no ha estado en la calle, no porque no ha querido, sino que tiene una persecución en caliente prácticamente. Recuérdense que cuando ella estaba en campaña ni siquiera la dejaban viajar en vuelos comerciales dentro del mismo país. Claro, ella misma dijo que iba a estar acompañando al pueblo. ¿Cómo no lo va a acompañar si es la líder, la heroína de esta gesta patriótica que estamos realizando en Venezuela? Que no queremos que se repita en ninguna parte del mundo. Ya ha visto todos los problemas que ha traído, ni se lo deseamos a nadie, ni al peor enemigo, que ocurra lo que ocurrió en Venezuela en estos últimos 26 años. Y si se les ocurre, porque lo hacemos responsables a Nicolás Maduro y a sus huestes, si se les ocurre ponerle un dedo a María Corina Machado, serán ellos los culpables de lo que pueda ocurrir. Y por otro lado, si lo que quieren es meternos presos y darnos miedo, que bueno, vayan preparando, entonces será todos los clubes deportivos, todos los sitios, las universidades, los colegios, y que lo conviertan en cárceles para que metan a más de 24 millones de venezolanos que están allá, porque el resto estamos fuera de Venezuela como desterrados, porque no le vamos a permitir bajo ningún respecto que sigan atropellando y que sigan abusando de los derechos humanos que tenemos por ley y como lo establece la Constitución y los tratados internacionales que hemos firmado como república. Es Richard Blanco, diputado nacional de Venezuela, preso político y miembro del Consejo Político del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Gracias por estar con nosotros aquí en 10 AM de Caracol Radio y la lupa puesta desde Colombia en lo que pase en estos 13 días cruciales de cara al viernes 10 de enero. Muchísimas gracias, Carolina, y a todos ustedes. Noticias a esta hora en el Atlántico, porque como consecuencia de las lluvias atípicas para esta época en la región Caribe, se dispararon los casos de dengue. El caso más reciente, un creador de contenido en redes sociales, falleció por esta causa. Brian Saavedra. Sí, Carolina, Camilo Ponce, un joven de 23 años, murió en las últimas horas por dengue hemorrágico. Esto ha visibilizado la delicada situación que se está presentando en el departamento del Atlántico por el aumento de los casos de dengue. Con corte el 28 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud reporta más de 5.200 casos en Barranquilla, de los cuales 79 son graves. En el municipio de Soledad también hay una situación delicada por una incidencia del 227,3 de casos por cada 100.000 habitantes. El hecho de que el municipio se encuentre ante un brote tipo 2 de dengue obliga a la necesidad de extremar las medidas de prevención. De hecho, esto acaba de ser anunciado precisamente por la alcaldía del municipio, fortalecer una campaña agresiva para prevenir más casos de dengue en el departamento del Atlántico a propósito de estas lluvias atípicas que han caído durante los últimos días en esta sección del país.
En Antioquia hay malestar entre los usuarios y viajeros porque 2 peajes subieron un 65% y otro peaje subió un 35%. Sebastián Estrada. Carolina, y por eso hay gran expectativa frente a la reunión de la ministra de Transporte con los concesionarios, específicamente 2 en el departamento de Antioquia que tuvieron un incremento sustancial, como usted dice. Pasar por el túnel de Occidente hoy cuesta 29.200 pesos para vehículos particulares y pasar por el peaje de Cisneros hoy cuesta 29.800 pesos. Estos son los peajes más costosos del departamento y seguramente están en la lista, o si no, son los más costosos del país. Estos peajes aumentaron por 2 razones. Uno, porque así estaba estipulado en los contratos firmados en el 2014 que al finalizar las obras de cada una de estas vías se tenía un incremento del peaje para poder cubrir el financiamiento de las obras. Y 2, porque en el año 2023 se congelaron esos precios por orden del presidente Gustavo Petro y ahora deben ser asumidos justamente en un reajuste. Ante la situación hay que decir que los camioneros en Antioquia aseguran que se mantienen en asamblea permanente, pero anuncian que por ahora no va a haber cese de actividades ni bloqueos en las vías. Las autoridades están haciendo un llamado a todos los visitantes de los ríos y quebradas en el Valle del Cauca porque ya en lo corrido del año van 4 víctimas de las crecientes súbitas en este tipo de lugares. Mauricio. Pues Carolina, mire, el tema de las lluvias en el departamento sigue muy fuerte. Sabemos que también en muchas partes del país. El tema es que esto pues no ha menguado el tema de las celebraciones y fiestas que se vivieron este fin de semana anterior, pero sí, obviamente hacen un llamado las autoridades frente al tema de las visitas a ríos y quebradas. Usted lo mencionaba, 4 personas ya han perdido la vida. La más reciente o el más reciente caso fue un hombre de 71 años que cayó a un río en el corregimiento de Villa Colombia, zona rural de Jamundí. Allí pues obviamente esta persona llegó sin signos vitales a centro médico. La idea también es que obviamente la gente que los visite tenga mucho cuidado con el tema de las crecientes súbitas y por supuesto pues el tema también de las enfermedades respiratorias es tema de conversación, ya que pues se han presentado después de la Feria de Cali, inicio de este 2025, muchos casos en las EPS y centros de atención. En Pereira, las lluvias intensas de las últimas horas siguen causando emergencias. Hay alerta por derrumbes e inundaciones, Sebastián. Efectivamente, Carolina, y no solamente es el municipio de Pereira, es toda el área metropolitana y en general todo el departamento de Risaralda con unas alertas ante posibles crecientes súbitas en afluentes, pero sobre todo en deslizamientos de tierra. El occidente, que es Pueblo Rico, Mistrató, específicamente hoy tiene una alerta naranja. En Pereira se ha generado una situación compleja con algunos fuertes aguaceros, al igual que en Dos Quebradas que se han presentado en los primeros días de este mes de enero, y las alertas del IDEAM muestran que los 14 municipios de Risaralda hoy tienen emergencias y tienen alertas máximas ante la probabilidad de fuertes lluvias. De hecho, durante el pasado puente festivo se registraron algunas intensas lluvias en el área metropolitana que dejaron algunas afectaciones en viviendas, sobre todo en zonas rurales. Se está pidiendo a la comunidad estos días que todavía hay algunas personas en vacaciones que se abstengan de hacer los famosos paseos de olla a los ríos. Se pueden presentar cualquier creciente súbita que pueda generar afectaciones, sobre todo en el área metropolitana. Ríos como el Otún y también el río Risaralda a su paso por el municipio de La Virginia. Y están en ese monitoreo constante en la vía entre Risaralda y el departamento del Chocó ante probabilidad de deslizamientos de tierra sobre esta carretera panamericana. 10:34 a esta hora hay protestas en Bucaramanga por la implementación del pico y placa par e impar para vehículos matriculados en otras regiones diferentes al departamento de Santander. Eslendi. Carolina, en la Puerta del Sol, también en la autopista que comunica a Bucaramanga y Florida Blanca, protestan a esta hora varias personas, un grupo de personas también de motociclistas que no están de acuerdo con la rotación del pico y placa que empezó a regir desde hoy en la capital santandereana y que contempla la restricción par e impar para los vehículos matriculados en otras regiones diferentes al departamento de Santander. Argumentan ellos que esta medida no es equitativa, toda vez que si alguien tiene su carro, por ejemplo, matriculado en Bogotá, Medellín, Cartagena, en fin, en otras ciudades podrá tener pico y placa 2 o hasta 3 veces a la semana. 10:35 de Bucaramanga, nos vamos para Manizales porque ya comenzó la Feria de Manizales y a esta hora avanza el desfile de las carretas del Rocío. Olga.
Carolina, claro que sí, nos encontramos en este momento caracoleando en la Feria de Manizales y es que precisamente tenemos varios puntos de actividades mientras que se está realizando esa parte de las carretas del Rocío, porque a los manizaleños nos encanta ver los desfiles. También estamos en la Feria Artesanal, una feria que tiene 310 expositores de diferentes regiones del país, pero también recordemos que tienen 30 stands con representantes de 11 países, pero hablemos también de lo que en este momento hay en agenda. Y en las calles de la ciudad de Manizales, en la carrera 23, puntualmente se encuentra nuestro compañero Cristian Quintero con las tradicionales carretas del Rocío. Cristian, ¿cómo va el desfile? ¿Cómo está todo? En este momento tenemos alguna situación con Cristian que están caminando y es que estas carretas del Rocío hacen parte de la tradición de España, que recordemos es la base principal de esa temática que tenemos en la Feria de Manizales. Miren, cada una de las carretas que son adornadas por flores están las 25 candidatas al reinado internacional del café, que recordemos, ellas son parte de esa gran parte de la Feria de Manizales. Ellas están vestidas como manolas y si ustedes no saben qué es esto, es un vestido muy tradicional que por supuesto hay que estar deslumbrando, o ellas están deslumbrando a toda la ciudadanía. Bueno, pues esta es la información que tenemos. En unos minutos, cuando ya tengamos a Cristian desde las vías de Manizales, les vamos a contar también cómo avanza esta feria, la 68ª versión de la Feria de Manizales. Sí, señora, versión número 68 de la Feria de Manizales. Y mientras tanto finalizó en Pasto el Carnaval de Negros y Blancos con el desfile apoteósico e imponente de las carrozas. Claudia. Después del desfile en magno que congregó a más de 500,000 personas a lo largo de la senda, Pasto comienza a despedirse de esta nueva versión del Carnaval de Negros y Blancos. El trabajo del maestro Leonardo Sarama en la modalidad de carrozas, denominado Vorágine, fue el ganador del primer lugar, con un homenaje a la obra de José Eustacio Rivera y dentro de esta al taita Querubín Queta, del vecino departamento del Putumayo, como una autoridad ancestral quien falleció el año pasado a sus 110 años. El reporte de las autoridades es bastante satisfactorio frente al comportamiento ciudadano, de igual manera a la llegada de al menos 100,000 turistas. El alcalde de Pasto, Nicolás Toro. Bueno, nosotros calculamos 100,000 turistas, pero sobrepasó todos los límites. No hay otros vuelos aéreos, fueron impresionantes. En un solo día hubo 36 movimientos aéreos, es decir, más de 4,000 personas llegaron en un solo día. A pesar de la gran cantidad de gente que tenemos en Pasto y la lluvia que ha arreciado, que ha sido muy fuerte, eso no ha detenido la alegría del carnaval y ha venido desarrollándose de la mejor manera. Hoy en 5 corregimientos se realiza el Festival del Cuy y la cultura campesina, con muestras artísticas, artesanías y el delicioso cuy, entre otras comidas típicas. En otras noticias, el Ministerio de Energía y Minas anunció que ya fueron habilitados 184,000 millones de pesos para pagar los saldos pendientes de los subsidios de energías a zonas no interconectadas del país. El acueducto de Bogotá reveló que el racionamiento de agua va a continuar en la capital pese al balance positivo que dejó la suspensión de la medida durante diciembre. La policía detuvo a una menor de edad señalada de cometer 11 homicidios en el municipio de Soledad, en el Atlántico. Hoy se van a retomar las labores de excavación en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. En el mundo, la empresa de tecnología Meta, dueña de Facebook e Instagram, anunció que van a poner fin a su programa de verificación de datos. Un terremoto de magnitud de 6.8 registrado en el Tíbet dejó 126 personas muertas y 130 heridos. Fuad Char aseguró que van a pelear hasta el último minuto para que James Rodríguez juegue en el Junior de Barranquilla. Carolina Trinidad es Caracol Radio. Seguimos en 10 AM con los ojos puestos en Venezuela con esta semana definitiva y clave para lo que será
un tercer periodo de Nicolás Maduro en el poder o la llegada de Edmundo González, que fue el presidente electo de Venezuela el pasado 28 de julio. Hay llamado a movilizaciones por parte de la oposición y también por el régimen de Nicolás Maduro. Luisa Ortega es exfiscal general de Venezuela. El 5 de agosto de 2017 fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro. Hablamos con ella hace 6 meses, 2 días después de la elección de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Doctora Luisa Ortega, bienvenida nuevamente aquí a 10 AM de Caracol Radio y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carolina, y saludos para el pueblo colombiano. ¿Qué ha pasado en estos últimos 6 meses y cuál es su lectura de esta travesía de la oposición en esta gira diplomática, la salida de Edmundo González de Caracas y lo que se habla que sería su posible regreso a Venezuela? Sí, yo creo que hay que ver más hacia Venezuela, hacia dentro del país, que en definitiva somos los venezolanos quienes vamos a resolver la crisis que actualmente vive el país. Fíjate que el 28 de julio Venezuela votó a favor de un cambio. La expresión popular se manifestó a través del voto, porque el país está cansado de ese modelo que ya está agotado. El país quiere salir de Maduro. Pero ahora nosotros tenemos una disyuntiva. Deberíamos también avanzar hacia una estrategia, una dirección colectiva a favor del cambio, porque esto no ha terminado. Y bueno, nadie sabe cuál es la estrategia que tiene Edmundo González para llegar al país. No sabemos cómo lo va a hacer. Debería existir, a mi criterio, una estrategia donde cada quien tenga claro cuál es el rol que debe jugar, que la gente se sienta incorporada, o sea, avanzar hacia una misma dirección todos, pero de manera coordinada, con capacidad de articular con todos los actores, porque fíjate que más de un 30% en el país se reconoce como chavista. Realmente están incorporados todos ese 30% que se reconoce como chavista en esta propuesta política que va a avanzar. Porque aquí no solamente hay que garantizar la transición, sino también la gobernabilidad en caso de que haya una transición. Entonces, no, el panorama yo no lo veo claro. Yo no veo que esté claramente cuál es el papel que cada uno de nosotros va a jugar y cómo lo va a hacer. Entonces yo creo que estamos a tiempo todavía de construir, articular la unidad de propósito, como le he llamado yo desde hace mucho tiempo, así como desde hace mucho tiempo dije que era a través del voto que íbamos a lograr esto. Entonces estamos ante una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar. Ojalá las fuerzas políticas en Venezuela entiendan el rol histórico que tienen y el momento histórico que vive el país. Y bueno, la comunidad internacional indudablemente que es importante, pero adentro es más importante. Entonces, hay un llamado a la calle. El llamado es a qué. Hay que explicar un poco eso para que la gente vaya con claridad, sobre todo con civismo, que acuda al llamado y tenga siempre una actitud cívica, una actitud ciudadana, porque se van a enfrentar a las hordas chavistas, se van a enfrentar diría yo, maduristas, y se van a enfrentar a un Estado terrorista. Entonces, estamos preparados para eso. ¿Cuál va a ser la respuesta ante esa situación? Entonces, yo creo que sería importante consensuar todos los factores políticos, los factores que quieren un cambio en Venezuela, que actúen articuladamente en función de ello. Eso más o menos como yo veo el panorama, Carolina. Doctora Ortega, el escenario en este momento más probable, así uno no quiera perder la esperanza y esté pensando en un cambio en Venezuela, es que el presidente Nicolás Maduro se va a juramentar este viernes como nuevo presidente de Venezuela. Tendremos un ilegítimo presidente en el país,
porque hasta ahora ellos no han mostrado, no le han mostrado al país las pruebas de que ellos ganaron las elecciones. Entonces, pero eso es la cosa más obvia y más común hacer, que cuando alguien gana las elecciones, mostrar el resultado. Hasta ahora en Venezuela no se ha mostrado ese resultado. Entonces, para mí, Maduro no ganó las elecciones. La calle y las encuestas decían otra cosa, que fue Edmundo González quien ganó las elecciones. Pero, y quien además mostraron las actas que demostraban ese triunfo. Entonces, si Maduro se juramenta, como yo creo que va a ocurrir, tendremos un presidente ilegítimo, pero también tendremos un país descontento y unas fuerzas sociales luchando en la calle. Eso es lo que hay que organizar. Esas fuerzas sociales son las que debemos organizar y direccionar para ver si de una vez Venezuela sale de esta tragedia, Venezuela y el continente, porque eso también ha afectado a Colombia, a los países vecinos. El primer afectado por esta situación que vive Venezuela es Colombia. El número de migrantes que tienen ustedes en este momento en el país, creo que son más de 2 millones. Y además, el tema de la seguridad y miles de problemas que genera esa frontera tan permeable que existe entre Colombia y Venezuela. Entonces yo creo que todos debemos apostar porque haya una solución pronta, pero que sea una solución democrática y pacífica, que no implique la muerte de más venezolanos. Fíjate que esta jornada democrática trajo como consecuencia más de 2.000 presos. Es decir, el ciudadano se expresó democráticamente y fue castigado por eso. Entonces, al primero que hay que exaltar y al primero que hay que darle participación es al ciudadano, pero hay que orientar al ciudadano qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, cómo va a ser su participación el día 10, el día 9, todos estos días que son determinantes, son días, no vamos a llamarlo de crisis, sino días fundamentales para la democracia venezolana. Hay que explicarle a las personas cuál es la estrategia que se va a tomar, cuál es la estrategia que nos está orientando hacia el triunfo, porque con los ojos vendados no podemos salir a la calle. Además, ¿qué tanto va a resistir el pueblo venezolano en las calles con los niveles de represión que vimos en las movilizaciones después del 28 de julio? Lo decía más temprano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Venezuela, que antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada que califican como prácticas de terrorismo de Estado. Sí, es un terrorismo de Estado, pero fíjate, no solamente durante las elecciones, eso ha sido una práctica del gobierno de Nicolás Maduro. Ese es un gobierno terrorista, ese es un gobierno que atenta contra la población, que permanentemente persigue al venezolano. O sea, Maduro desprecia al venezolano, Maduro desprecia a la gente. Maduro ha demostrado que tiene odio por Venezuela y por los venezolanos. Entonces, no se puede esperar otra cosa de Maduro. Tuviste el resultado, más de 2.000 detenidos, heridos, lesionados, han muerto un elevado número de presos políticos que murieron producto de la tortura o de los tratos que sufrieron durante el cautiverio. Entonces nosotros no podemos esperar nada bueno de ellos. Entonces va a salir la gente a la calle y ¿cuál va a ser la respuesta de Maduro? Represión, ya están preparados para la represión. Entonces hay que diseñar una estrategia buena que nos garantice un resultado exitoso, un resultado que le devuelva a los venezolanos la esperanza, la democracia.
Bueno, no, de verdad que yo desconozco esa estrategia, si la hay o no la hay, porque ha habido como mucho cuidado, ha sido como muy por cuota, la han estado mostrando, pero yo creo que ya es hora de mostrarla totalmente. Es hora de que el venezolano sepa hacia dónde vamos a ir. Doctora Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en 10 AM de Caracol Radio, y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda alrededor de este nuevo periodo presidencial en Venezuela. Bueno, gracias a ti. Esto sí fue una imposición. Empezando el 2025, nos inauguramos después de toda nuestra selección musical que tuvimos la última semana del 2024. Esto no quiero que sea augurio de que vamos a tener bastante reggaetón en este programa. Sé que es un artista que ha tenido muchos reconocimientos, está sonando por todo lado y anuncia conciertos en Colombia. Sí, Carolina, pues yo sí creo la verdad que es un augurio, porque viene mucho reggaetón este año y muchos artistas del género urbano van a venir a Colombia y van a lanzar su música. Él es Álvaro Díaz. El año pasado nosotros hablábamos aquí con Pascual y también con Carolina que había un artista que Billboard y Rolling Stone lo habían destacado como el mejor álbum en español del 2024, con un álbum que se llama Sayonara. Él es Álvaro Díaz, el que estamos escuchando, y esta canción es considerada la mejor canción en español del 2024. Álvaro Díaz anunció conciertos en Medellín el 13 de marzo y al día siguiente, el 14 de marzo, va a estar acá en Bogotá presentándose en el Royal Center. Entonces, pues vamos a ver al considerado mejor álbum del 2024 y mejor canción del 2024 en español, Álvaro Díaz. Estamos a 43 días del primer concierto de Shakira en Colombia, en su regreso al país, con grandes conciertos en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. Hoy teníamos que empezar con una canción de Shakira acorde al día, después de las festividades de fin de año, del puente de los Reyes Magos. Vamos a empezar suavecito. En estos 43 días vamos a hacer un conteo y yo creo que vamos a poner canción de Shakira día de por medio. Pero ¿sabe qué acabo de caer en cuenta? Que debimos poner día de enero. Sí, pues me dio una razón para cambiar la canción. Más adelante ponemos día de enero porque estamos en enero. Sí, toca ponerla sí o sí. O sea, esa canción tiene que sonar en este mes. Vamos a ponerla un poquito todos los días. Sí, nos quedan más de 20 programas en enero, entonces día de por medio. Sí, ahí vamos con Shakira. Pues como usted lo dice, ya estamos cerquita, más de un mes, mes y medio más o menos, y pues han salido varios detallitos de lo que va a ser el concierto de Shakira, su tour en general. Hace poco ya le dio una entrevista a un medio en Brasil y dice que pues está muy juiciosa haciendo los ensayos, está ensayando 14 horas diarias. Esa mujer viene con todo, va a ser full bailarines el show, va a haber mucha coreografía. También dice que van a haber momentos románticos con las canciones de baladas y quiere seguir escuchando qué nos cuenta Shakira en esa entrevista de lo que va a ser el show. Que nos cuente los detalles de ese show que está preparando. Y uno dice 14 horas de ensayo diario. Lo que vamos a ver va a ser fenomenal, increíble, y va a ser el concierto del año. O meu público pode esperar o maior show da minha carreira, o show mais completo, com todas as músicas favoritas dos fãs, canções como Estou Aqui, como Pés Descalços, como Waka Waka, tantas músicas que fizeram parte da minha história, da minha vida e também da vida das pessoas que me acompanharam durante todos esses anos, né? É um show com uma produção gigante, é tão grande, Luciano, que a gente está fazendo uma turnê de estádios e a gente não conseguiu um posto aqui em Miami, que é onde eu moro, para fazer os ensaios. O pessoal tem que viajar a México para poder fazer os ensaios lá, porque é uma produção realmente de umas proporções incrivelmente grandes e eu tô muito feliz, estou muito empolgada, muito emocionada, porque é o show que eu sonhei.
Muy emocionada, Shakira dice que en ese show que está soñando, que está preparando para todos sus fans y hablando muy bien portugués. ¿Cuántos idiomas habla Shakira, Marily? 8 idiomas, ella es políglota, habla español, inglés, portugués, como lo escuchamos ahí, italiano, francés, catalán, árabe, todo a la perfección. Le sonó divino como estaba hablando. A mí me pareció que le suena muy bien. Le suena cantadito. Es que con esa voz. Sí, total, ¿no? Ella puede hablar todo lo que quiera, todos los idiomas que quiera. Sigue la polémica por el aumento del gobierno del presidente Gustavo Petro del 5.3% para las UPC en 2025. En las últimas horas, cruce de mensajes entre exministros de Salud, la exministra Carolina Corcho, el exministro Alejandro Gaviria. En el centro de la discusión también el presidente Gustavo Petro cruzando informes, y en las últimas horas el grupo de acuerdos fundamentales que reúne a las principales asociaciones médicas y científicas y que representa a más de 350,000 médicos y profesionales de la salud, emitieron un comunicado con mucha preocupación donde afirman que el incremento de la UPC es insuficiente. La doctora Clemencia Mayorga, la presidenta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca y vocera del Grupo de Acuerdos Fundamentales, está con nosotros a esta hora en 10 AM. Doctora Clemencia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la mayor preocupación en este momento de todos los profesionales de la salud frente a este aumento que ha hecho el gobierno del presidente Petro? Pues gracias, Carolina. La mayor preocupación para nosotros son los pacientes y los trabajadores de la salud. Evidentemente, muchos expertos, pero no solamente grupos de expertos, Carolina y oyentes, sino la Corte Constitucional. Me gustaría que ustedes revisaran el auto 875 de mayo del 2024, donde la Corte Constitucional le dice al Gobierno Nacional, ojo, la UPC es insuficiente, la metodología debe ser corregida para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos. Eso fue en mayo de 2024. Durante el resto del año, en 2024, entonces, ¿qué hizo el Gobierno Nacional? Si tiene en sus manos más del 50% de los afiliados en EPS que están a su cargo para corregir este problema. Así es que, Carolina, aquí estamos hablando es de que se pone en riesgo la atención de enfermos crónicos, de enfermos con enfermedades huérfanas, de pacientes con cáncer. Se pone en riesgo la estabilidad financiera de clínicas y hospitales y, por supuesto, también la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud, porque las clínicas seguramente se van a ver abocadas a cerrar servicios y a despedir personal. Es grave la situación. ¿Esta situación se puede agravar si se llega a aprobar en el Congreso de la República la reforma a la salud? Pues mira, Carolina, yo diría que es un tema que el gobierno ha querido plantear como un falso dilema. Es decir, la crisis, dice el gobierno, quiere hacer entender a la opinión pública que la crisis se solucionaría con la reforma a la salud. Pero nosotros que hemos estado en todo el trámite de la reforma, es más, de hecho el Grupo de Acuerdos Fundamentales presentó también un proyecto de ley para que fuera acumulado y tenido en cuenta, y no fue así. Esa reforma realmente hoy no tiene los recursos financieros suficientes para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos. Carolina, nosotros estamos de acuerdo en que se fortalezca, por supuesto, la atención primaria, la prevención, la promoción, pero ojo, todo eso requiere recursos, requiere dinero adicional al que se tiene el de los pacientes. Es que no, lo que no se puede hacer es sacar de allí, que es lo que plantea la reforma, para nuevos programas, porque entonces se van a ver desfinanciados es la atención de pacientes con enfermedades crónicas huérfanas, y eso es muy grave porque eso pone en riesgo la vida de los pacientes. ¿Cuál debería haber sido esa cifra del aumento de la UPC? Mira, ha habido diferentes grupos de expertos que se han manifestado. Yo no quisiera entrar a decir una cifra específica, pero ojo, Carolina y oyentes, nosotros propusimos, para evitar esto que hoy se está presentando, el Grupo de Acuerdos Fundamentales propuso que la UPC debe ser el resultado de el estudio de un grupo técnico independiente al Ministerio y a las EPS. Porque es que se trata de un tema técnico, de un
cálculo actuarial que debe tener en cuenta un montón de variables y que lo que no debe estar sujeto es a, llamémoslo, las ideologías y la jugarreta política de uno y otro lado. Lamentablemente esa propuesta no fue tenida en cuenta, pero nosotros decimos, eso debe ser producto de un estudio técnico que el gobierno debió adelantar durante el año 2024 para tener la cifra establecida, pero parecería, como te repito, que el gobierno nos quiere llevar al falso dilema de que o me aprueban la reforma o el sistema entra en crisis. No, primero el sistema ya está en crisis, segundo, la crisis es crónica, en eso tiene razón el gobierno nacional, esto no es nuevo, pero lo cierto es que sí hay factores que están agudizando la crisis de manera importante y de eso dan cuenta los indicadores de barreras de acceso a los pacientes que han aumentado en el año 2024, el número de tutelas que ha aumentado en el año 2024, la cifra de cartera con clínicas y hospitales que ha aumentado en el año 2024. Así es que hay una crisis agudizada y no se trata aquí de, llevar a los colombianos a una situación de riesgo real de salud y vida para mantener una hipótesis de que solo la reforma arregla esto cuando a nuestro juicio no lo plantea. Doctora Mayorga, ¿por qué el gobierno debería aumentar más a la UPC si los datos que reportan las CPS no tienen buena calidad? Primero, digamos que hay dos aspectos a tener en cuenta. Hablemos de los datos. Es cierto que durante años, no es nuevo, los datos de las EPS no son, suficientemente confiables. Pero también es cierto que es una responsabilidad del gobierno nacional trabajar con los actores para mejorar esos datos. En este caso específico del actual gobierno, el gobierno está manejando 25 millones de usuarios a través de EPS que están en sus propias manos. Aunque los datos para el cálculo de la UPC del 2025 sean los del 2023, durante todo el 2024 el gobierno tuvo en sus manos esas EPS. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo para corregir los datos? Es que esos datos todos están sujetos a ser corregidos y verificados. Eso en cuanto a los datos. Ahora, ¿por qué la UPC debería ser mayor? Porque es que hay muchas variables y el gobierno solamente nos habla de la inflación. Pero es que cuando se calcula la UPC, además de la inflación, que fue el 5.2 del total del aumento del 5.3 que aumentó el gobierno, se tiene que tener en cuenta el envejecimiento de la población, que conlleva mayor uso del sistema de salud por las personas mayores, mayores diagnósticos de enfermedades crónicas no transmisibles, mayores diagnósticos de cáncer y además el ingreso de nuevas tecnologías, medicamentos, procedimientos que todos los días, porque esa es la evolución del sistema de salud en el mundo, siempre hay avances y los colombianos tenemos derecho a ellos. Y entonces todas esas variables no se tuvieron en cuenta, más el aumento del salario mínimo, que como se ha dicho fue del 9.30 y pico frente a lo que está aumentando el gobierno, es completamente insuficiente, porque al final la cifra de aumento real fue 0.16%, lo demás es la inflación, que es mantener el precio. Ese 0.16% no cubre todas estas variables que te estoy comentando. Ahora, doctora Mayorga, si el gobierno no corrige y se mantiene en la cifra del 5.36, ya hemos hablado que los pacientes con enfermedades crónicas, el personal de la salud, van a ser de los más afectados, ¿quiénes también terminarían afectados? Yo creo que, la crisis se va a reflejar primero que todo, que ya lo estamos viendo, en las IPS. El discurso del gobierno nacional parecería castigar a las EPS. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los primeros castigados son las IPS, o sea, las clínicas y hospitales, porque es con ese dinero que hay que pagarle a las clínicas. Si tú revisas la cifra del registro único especial de prestadores de servicios de salud del ministerio, ojo, se han cerrado 958 IPS, o sea, prestadores de servicios de salud, en el último año. Entonces yo lo que creo que va a pasar es que al agudizarse la crisis por recursos insuficientes, muchas clínicas y hospitales con una cartera cada vez más creciente
van a tener que cerrar sus puertas o cerrar ciertos servicios. Y eso redunda en que las barreras de acceso, los tiempos de espera para citas, especialistas, procedimientos, medicamentos, etcétera, se aumente para los pacientes y a que se despida trabajadores. De alguna manera, ¿el gobierno del presidente Petro está jugando con la vida de los colombianos? Pues yo no quisiera pensar, pues porque me parecería irracional que un gobierno que además pues es que la constitución política en Colombia es muy clara. El responsable y el garante del derecho a la salud de todos los residentes en Colombia es el gobierno nacional. Entonces estaría haciendo exactamente lo contrario. Quisiera pensar que eso no es así, pero sí me atrevo a preguntarme ¿por qué la Corte Constitucional en mayo del 2024 le dice, señor gobierno, revise la suficiencia de la UPC, corrija la metodología, tome todas las medidas? Mayo del 2024 y no pasó nada. Simplemente se cierra el 31 de diciembre a las 8 de la noche, sale una resolución diciendo los datos no son, entonces no aumentamos sino este porcentaje. Hay una ligereza, si es que queremos decirlo de la mejor forma, pero el problema aquí es quién se pone en riesgo. Es que esto cobra vidas, Carolina, porque están de por medio los pacientes. Estaremos muy pendientes de si hay respuesta a este llamado urgente que le están haciendo ustedes al presidente Gustavo Petro desde el Grupo de Acuerdos Fundamentales que representa más de 350.000 médicos y profesionales de la salud en Colombia para que corrija de inmediato su decisión y se recalcule este aumento de la UPC para el 2025. Es la doctora Clemencia Mayorga, presidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Regresamos con 10 AM. Carolina, estamos escuchando Moana, el tráiler en su segunda versión. ¿Usted ha ido estos días a cine? No he ido a cine estos días, Marilyn, pero con muchas películas en lista. ¿Se acuerda que finalizando año tuvimos a Dago García con La Pena Máxima 2? Y con esa cultura de los colombianos de ir a cine un 25 de diciembre o un 1 de enero. Vea que yo fui como el 26, 27 de diciembre a ver precisamente Moana 2 y también está por ahí en cartelera Wicked, y en esas dos películas hay talento colombiano. Ella es Daniela Rodríguez y está aquí con nosotros. Daniela, bienvenida a 10 AM. Marilyn, Carolina, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Daniela, pues un gusto que usted también esté representando a los colombianos en estas películas que ahorita están en cartelera y también hizo parte de Encanto. Yo quiero que hablemos un poquito primero de usted. Usted es cantante, empezó estudiando música. ¿Cómo llega a ser todo ese proceso para estar en estas películas en la parte de doblaje? Pues mira, el proceso para llegar hasta acá ha sido largo, ha sido también un poco incierto y de tocar puertas a diestra y siniestra, porque el doblaje es un oficio que pues llegar a él, digamos, de una manera formal, estudiando en una universidad, pues no es posible, sino que hay que hacer talleres, cursos, hay que tocar puertas, hay que reportarse con los directores, conocer a los directores. Entonces todo esto ha sido un proceso de que gracias a que soy cantante profesional he logrado conocer a diferentes tipos de artistas de la voz, locutores, actores de voz, cantantes, que me han llevado a conocer a estas personas con las que me pude topar en el camino y pude encontrar ya estas oportunidades. Encanto fue la primera oportunidad que tuve en el doblaje en el 2021 y fue precioso porque fue totalmente inesperado. Yo soy parte de una banda vocal que se llama Radio Swing y con Radio Swing fue que tuvimos la oportunidad de interpretar los coros de esta película, entonces desde ahí ya empecé a recorrer estos caminos hermosos del doblaje. ¿Cómo educa Daniela uno la voz para un proceso de doblaje? Porque una cosa es cantar y usted tiene una voz maravillosa, la hemos escuchado en Radio Swing, pero ¿cómo hace para hacer esos personajes y que se sienta uno teletransportado? Esto es puro juego, o sea, es juego combinado con lo que tú bien dices, la preparación de técnicamente cómo hacer para llegar a
ciertos tipos de sonoridades, de timbres. Todo esto es un reconocimiento de mi propio cuerpo, de mi propia voz, de mi propio manejo del aire, de diferentes técnicas, pues, tanto de interpretación como también actorales. Desde el canto también ya tenía yo muchas bases para poder reconocer mi voz y llegar a ciertos tipos de personajes y caracterizar, que esto es no emitir sonidos con mi voz natural, sino con una voz completamente distinta, con una edad muy diferente, o haciendo voces de animalitos o de cosas que realmente no son mi voz natural. Entonces creo que todo eso hace parte de una exploración muy bonita que viene de la mano del juego también, porque sin el juego, pues no, esto no tendría sentido. Eso le quería preguntar, Daniela, porque hay personas que se encargan de hacer la voz de ciertos personajes, un único personaje, pero usted ha estado detrás de muchas voces, por ejemplo en Encanto, que tienen la oportunidad de hacer de varios aldeanos, de diferentes sonidos, como usted nos dice, los pajaritos. ¿Cómo se preparan para cada uno de esos personajes? Porque cuando es solo uno, pues tienen la idea, la personalidad de cómo se va a hacer, pero para varios personajes en una misma película. Cuando son varios personajes, hay que tener en cuenta tanto la fisionomía de cada uno como la personalidad. Eso nos da muchísimas herramientas y nos da ya una luz de qué tipo de voz le puedo poner a este personaje. Si tiene una nariz grandota, yo sé que es mucho más nasal. Si es mucho más grande el personaje, como de altura, y que es más gordito, entonces yo ya sé que le puedo poner una voz más pesada y más airosita. Si es un personaje que es bravucón, yo sé que la voz es mucho más potente y con un poquito más de distorsiones vocales, como más rasgada. Entonces, fíjense que más allá de que a uno ya le den una voz como tal para hacer o para imitar, esto va más allá de la imitación. El doblaje llega a convertirse también como en una reinterpretación de algo que ya está en un idioma original y que yo con mi voz tengo que ponérsela y darle vida también desde las características fisiológicas y de personalidad de cada personaje. Entonces es todo un reto, es maravilloso. Daniela, ¿cómo son esos castings? Usted llega a un lugar, se pone los audífonos y le dicen, ¿va a interpretar a este personaje? ¿O cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se ganan los personajes? Los personajes en esta industria se ganan o se llegan a ellos pues mediante pruebas de voz. Ya los directores de cada película o de cada serie tienen en su radar diferentes tipos de necesidades para cada personaje. Y de acuerdo a eso, ellos ya tienen un catálogo de voces, o ya uno se reporta o les dice, oye, este es mi demo de voz, esto es lo que puedo hacer, estoy a la orden, y ellos ya con esa información dicen, esta persona una vez me dijo que podía hacer este tipo de voces, acá tengo su demo, déjeme lo escucho, está buenísimo. Entonces de repente ya lo llaman a uno y le dicen, oye, vas a hacer una prueba de voz, pero no te dicen de qué, jamás, por confidencialidad y por otro tipo de cosas. No, nunca te dicen para qué es, de qué serie, nada. Simplemente vas a hacer una prueba. Llegas al estudio y a veces te ponen contrapantalla la imagen del personaje, a veces todavía no existe, entonces simplemente te ponen una referencia en inglés y unas características de personalidad a las cuales tú tienes que ponerle vida y magia, y de acuerdo a eso pues ya ellos van viendo, desde el director, los productores, todos ellos ya van viendo qué voz es realmente la que puede conectar con ese personaje, sea voz original o doblaje en este caso, y ya ahí con eso uno puede llegar a ganarse este tipo de personajes, o hasta los mismos coros, que uno diría, pues los coros es alguien que cante bien y ya se puede meter. No, esto es otra cosa también completamente distinta, porque al hacer coros para una banda sonora hay que tener en cuenta muchos más conceptos de interpretación. Normalmente llaman a mucha gente que hace parte del teatro musical, porque estas personas tienen ya una formación integral de actuación y de técnica vocal en el canto. Entonces, son estas personas que logran encontrar realmente interpretar coros como si fueran los aldeanos en Encanto, o como si fueran las cucharas en La Bella y la Bestia, o como si fueran gaviotas en La Sirenita, y así de esa manera es que realmente uno vive la magia del cine con este tipo de cosas y requerimientos tan minuciosos.
Daniela, usted nos decía que lleva Encanto en su corazón, ha estado en muchas más películas de Disney, también de Netflix, pero ¿cuáles son esos personajes que lleva en su corazón? El personaje que yo llevo en mi corazón, el más, yo diría que Luisa Madrigal de Encanto, que si bien no lo hice yo, lo hizo Sujei Torres, una amiga hermosa y talentosa. Yo tuve la oportunidad de hacerle las armonías, es decir, las segundas voces que acompañan a la voz solista, que es Sujei. Yo tuve la oportunidad, hicimos casting del casting y tuve la oportunidad de ser seleccionada para poder hacer esas voces. Entonces, escucharme en el cine, saber que Luisa está cantando, pero saber que las voces que la están acompañando son mi voz, es mágico, es realmente precioso y bueno, tengo la fortuna de vivir de esto con todo el amor y de poder decir que me pagan por jugar y que me pagan por vivir de mi sueño y más en Disney. Entonces, bueno, es hermoso y creo que ese es el personaje que más llevo en mi corazón. Daniela, pues para nosotros es un gusto que usted está aquí con nosotros contándonos parte de todo este proceso. La invitación es para ir al cine, para ver Moana 2, Wicked, repetirse también Encanto, es encontrar por ahí la voz de Daniela y le deseamos muchísimos éxitos en este año y que vengan muchísimos más doblajes para usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por favor a todos los que están escuchando, no se pierdan Moana 2, no se pierdan Wicked doblada, no se pierdan todas estas películas que pues tienen por ahí talento colombiano y que además están hechas con todo el corazón. Y ahorita en un par de días parto a México a seguir cumpliendo sueños, a seguir representando a Colombia, entonces por ahí me van a estar escuchando. Volvemos a Caracas con Manuel Covela, nuestro corresponsal de Caracol Radio, porque avanza a esta hora la rueda de prensa de María Corina Machado. Está haciendo y reiterando ese llamado a todos los venezolanos para que salgan a la calle este 9 de enero, Manuel. Así es, Carolina, una rueda de prensa que ya lleva casi una media hora. Se está realizando a través de la plataforma Zoom, por lo tanto es una rueda de prensa digital. Recordemos que María Corina Machado, desde poco después del 28 de julio, cuando se realizaron las elecciones presidenciales, se puso a resguardo para, aseguró, proteger su vida y su integridad y en la rueda de prensa pues ratificó el llamado a salir a la calle a todos los venezolanos el 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial. Asegura que se va a defender la victoria de Edmundo González y el derecho que tiene Edmundo González a ser investido presidente el 10 de enero. También ratificó que ella va a estar presente en esa manifestación, encabezándola, y dijo que en Caracas el llamado a salir a la calle es a partir de las 10 de la mañana. También llamó a los venezolanos que salgan en aquellas ciudades donde se encuentren venezolanos viviendo. En una página web se va a estar publicando las coordenadas y los lugares de concentración en las diferentes ciudades del mundo, y también se va entonces en las próximas horas a dar más información sobre el lugar de la manifestación aquí en Venezuela. También pidió a aquellos que acudan a la manifestación llevar franelas con algún color de la bandera de Venezuela, a escoger entre amarillo, azul y rojo, y aseguró que va a ser un día histórico y que ella no se lo va a perder. También afirmó que el régimen de Nicolás Maduro está en una, dice, etapa terminal, que cada vez hay más fracturas, que cada vez hay más divisiones y que asegura solo le queda la represión para mantenerse en el poder, Carolina. Escuchemos entonces cómo avanza esta rueda de prensa de María Corina Machado de cara a lo que pasará en Venezuela en las marchas el 9 y el 10 de enero cuando se debe posesionar un nuevo presidente. Quiere para desmontar las redes del crimen organizado como el Tren de Aragua. Hay que desmontar el régimen de Maduro, hay que salir de Maduro. Estas son redes que están patrocinadas por el régimen de Maduro, que surgieron con el amparo y el apoyo del régimen de Maduro, y que para desmontarlas requiere un abordaje al menos binacional. Quiere parar el tráfico de drogas. Hay que entender que Maduro es socio de este sistema y que ha convertido a Venezuela en el primer canal del tráfico de drogas para Europa y Asia.
droga de Colombia. Quieren desmontar las amenazas a la seguridad nacional producto de los vínculos con Irán o Hezbollah. No, sabemos que ha sido precisamente Maduro quien le ha ofrecido identidad venezolana y pasaportes a muchos de estos agentes. Y finalmente, ¿quieren hacer negocio en Venezuela? Maravilloso, nosotros queremos que vengan todas las empresas de energía del mundo, no solamente de petróleo y gas, también empresas que están en el negocio de la energía renovable y limpia, porque Venezuela es el 11º reservorio de agua dulce del planeta, el 8º de gas y el primero de... Es María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y quien posiblemente así asumiría como vicepresidenta de la República. Es el cargo que le ha ofrecido el presidente electo Edmundo González. De Caracas nos vamos a esta hora con noticia en Bucaramanga. Es Lendy Blanco. La noticia a esta hora en Bucaramanga es que los transportadores del departamento de Santander, que habían anunciado bloqueos de vías y paro, han tomado la decisión de no hacerlo porque ya se concretó una reunión con el Ministerio de Transporte hoy en la tarde en el municipio de Quirón. Según las autoridades, en este encuentro los líderes del gremio transportador esperan ser escuchados y que se les brinden soluciones a incomodidades como el alza en el precio de la CPM y en el valor de los peajes en todo el país. A esta hora noticia en Pereira, Sebastián. En efecto, se espera que el día de mañana se dé a conocer ese aumento en la tarifa del transporte público para Pereira y el área metropolitana. Actualmente, el pasaje, el megabús, megacable y las busetas naranjas están 2.950 pesos. Desde el 15 de enero que entra a regir la nueva tarifa, se superará la barrera de los 3.000. Se habla de entre 100 y 300 pesos que podría tener de incremento el pasaje aquí en el área metropolitana debido a los aumentos del biodiesel y el combustible. Un galón de gasolina ya casi llega a los 16.000 pesos aquí en Pereira y toda su área metropolitana. También los taxis se espera que tengan un incremento y el anuncio se dará en las próximas horas por parte del área metropolitana Centro-Occidente, luego del acuerdo que se llegó en la Junta Directiva para este incremento en el pasaje que tendrá el servicio de transporte público aquí en el área metropolitana de la ciudad de Pereira para este año 2025. En este programa vamos a estar modo Shakira, modo preconcierto. Ya dijimos 43 días faltan para el primer concierto. Eso es 20 de febrero, Estadio Metropolitano de Barranquilla, y todos nuestros oyentes que se van a gozar también los conciertos en Bogotá y en Medellín. Aquí vamos a acompañarlos con música de Shakira para que preparen la voz, porque nosotras, Marilyn, sí somos del grupo y del team que canta en los conciertos. Ah, sí, nosotras sí, y a grito herido. A mí me encanta cantar estas canciones a grito herido, si no, no se siente igual. Carolina, ¿usted sabía que esta canción, Día de Enero, Shakira se la dedicó a Antonio de la Rúa? Fue de esas primeras canciones que le dedicó y contaba como esa historia de amor entre los dos. Y curiosamente salió el 16 de enero del 2006 y hace parte de ese álbum que se llama Fijación Oral Volumen 1, que salió en el 2006 completico, y esta canción, Día de Enero, es para Antonio de la Rúa.